A leer en Hechos capítulo 2, como llevan un rato sentados se ponen de pie. La pregunta es, ¿cuál fue el resultado, el fruto del derramar del Espíritu Santo? Y que leemos aquí en este lugar. A veces las obras extraordinarias y magníficas que suceden, los milagros, los acontecimientos que suceden en la Escritura, nos despistan un poco del propósito o de la enseñanza de la propia Escritura. Y aquí, claro, si le preguntamos cuál fue el resultado del derramar del Espíritu Santo, todos van a decir, hombre, hablaron en lenguas y se va a centrar en el fuego sobre sus cabezas y en el hablar en lenguas y en toda esta experiencia tan maravillosa. Sin embargo, el resultado del derramar del Espíritu Santo, cuando leemos el capítulo, encontramos que fue que 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Diga, 3,000 personas. Así que el capítulo empieza con el derramar del Espíritu Santo y termina con 3,000 personas entregándose a Jesucristo. Entonces ahí encontramos la esencia y el propósito del derramar del Espíritu sobre la vida de las personas. El creyente de hoy asocia el derramar del Espíritu Santo con experiencias de tipo espiritual. Hablar en lenguas, como vemos aquí, o cualquier otra experiencia. Pero no, hermano, con el verdadero y auténtico propósito del derramar del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que es la capacidad para poder hacer la evangelización y el discipulado. La capacidad para poder llegar a un mundo que perece. No hay, hermano, sensación ni experiencia que podamos tener aquí en este mundo que supere la que tengamos allá en el cielo por la eternidad. Ninguna de ellas. Y hay hermanos que sufren y padecen mucho en distintos lugares por llevar la palabra de Dios, hermanos llenos del Espíritu Santo, que no pueden estar como nosotros aquí en este lugar, compartiendo la palabra. Nosotros, por ejemplo, representamos solo el 10% de la población mundial. El 60% de la población mundial está en Asia, y en Asia, hermano, hay una persecución tan terrible. Todo el mundo se tiene que esconder. Estos cultos así no existen en aquel lugar. Sin embargo, en lugares como China, 10,000 personas están viniendo a Jesucristo por día. Por día. Y está habiendo milagros y cosas extraordinarias porque el Espíritu se está moviendo de una manera extraordinaria en ese lugar. Ahí no se puede cantar como nosotros cantamos aquí. No se puede gritar como nosotros gritamos aquí. No se puede saltar ni hacer cosas de estas. Tú entras allí a escondido con los hermanos y te manda a callar el pastor. Y te dice, hable bajito. Aquí te dice, grita de júbilo. Pero allí, cállese, hable bajito. Está la guardia pakistaní por fuera. Cállese. Y sin embargo, esos hermanos están llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Están llenos del Espíritu Santo. Claro, nosotros llegamos al cielo y nos encontramos con un hermano pakistaní que se murió el mismo día que nosotros. Y el hermano pakistaní está ahí, está nosotros aquí en este lugar. Y el Señor nos pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Señor, yo fui a todos los cultos. Mira que salté yo en los cultos, y mira que brinqué, y mira que alabé, y mira que hice. Yo tocaba la guitarra, cantaba, yo hacía aquello, hacía lo otro. Y tú empiezas a decir todas las cosas que tú hiciste, que para nosotros nos parecen increíbles y maravillosas. Y terminas. Y después le toca al pakistaní. Y te dice, bueno, yo estoy aquí porque a mi hijo lo asesinaron delante de mí. Y me gritaban, niega a Jesucristo. A mi hija la violaron y a mi esposa también. Y después a mí me gritaron, niega a Jesucristo y te dejamos vivir. Y me mataron, me quitaron la vida. ¿Cuál es el propósito del derramar del Espíritu Santo? Claro, nosotros, como vimos donde vivimos, lo asociamos a experiencias de las que yo soy partidario y disfruto de maravilla. Pero el Espíritu Santo no ha sido derramado para vivir experiencias,
sino para darnos el poder y la capacidad para ser testigos del Evangelio en esta tierra y conquistarla para el Señor. Y ese propósito, porque no me lo estoy inventando, lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículos 7 al 8, donde dice, y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es el derramar del Espíritu Santo? Para tener el poder y la capacidad de dar testimonio de Cristo ante quien sea. Y hablar unas palabras por tu boca que convencen al más guapo. ¿O no dijo el rey Agripa, por poco me persuade a ser cristiano? Porque aquel estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando habla uno lleno del Espíritu Santo, no hay rey, no hay nadie que pueda rechazar ese mensaje del Espíritu. Amén. Yo la verdad que me he criado en una iglesia... Me trae recuerdo de la niñez ver aquí a Eustaquio y a su esposa Ana, ¿no? Porque ellos me vieron chiquitito en la iglesia. Y me criaron en una iglesia, Asamblea de Dios, donde se hace mucho énfasis en el derramar del Espíritu Santo, en el hablar en lenguas. Y claro, yo todo esto lo tengo en la cuna, desde cuna. Porque mi gente, por ejemplo, mi familia recibió el bautismo del Espíritu Santo en La Gomera sin saber lo que era eso. Ahí en un cuarto, y lo escondieron como el que estaba haciendo algo malo. Y después descubrieron que era así, que era el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo vi tantas cosas tan maravillosas con el derramar del Espíritu Santo que cambiaron la vida de gente y mi propia vida. Y casos, por ejemplo, como el de una hermana en la iglesia que estaba deseosa porque el Señor la llenara con el Espíritu Santo. Y ella pasaba todos los cultos para que el Señor la llenara con el Espíritu Santo. El marido no estaba convertido. Y la llevaba todos los días a la iglesia, pero él no quería saber nada y se quedaba por fuera y se iba y la dejaba ahí. Y ella quería el bautismo del Espíritu Santo y que me llene el Espíritu Santo y que me llene y que me llene. Pareciera como que era más importante recibir el bautismo del Espíritu Santo que evangelizar o testificar, porque ella nunca trajo un alma a Cristo, pero estaba deseando ser llena del Espíritu Santo. Y yo preguntaba, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres si no es para hablarle a nadie? Pero ella lo deseaba con todo su corazón y con toda su alma. Y el Señor se lo dio. Pero se lo dio ¿dónde? Ella se estaba duchando en la casa y de repente, imagínense, llevaba como 2 o 3 años esperando que el bautismo del Espíritu Santo viniera sobre su vida y hablar en lenguas y cayó el Espíritu y ella estaba en la ducha y de repente recibió el bautismo del Espíritu Santo y empezó a y hablar en lengua ahí en medio de la ducha cayéndole y aquella hablando y el marido que la escucha por fuera, Puri, muchacha, te pasa algo y ella, ya, pero ¿qué tiene? Porque ella pensaba y decía, si lo paro se me va. Y como pensaba que si lo paraba se le iba y le había tantos años que estaba esperando por el bautismo del Espíritu Santo, pues dice, no puedo, tengo que seguir. Y entonces, y entró el marido al baño, pero Puri estaba ahí desnuda, duchándose, y el marido, Puri, ¿qué te pasa? Y allá, pero Puri, ¿qué me estás diciendo? Y era el marido. Pero Puri, a ti te pasa algo, la sacó de la ducha, le puso la toalla y ella, pero Puri, no me digas esto, Puri, por favor. Y Puri, y el marido estaba angustiado, asustado y ella, la sentó allí con una bata, la sentó y ella, el marido estaba tan asustado que no sabía qué hacer y llamó al 112. Y entonces vino el 112 y ella, el marido llamando al 112 y ella, y entonces sigue con eso y entonces coge y viene el 112 y vienen los médicos y se encuentran a aquella mujer, y ella decía, y la agarraron y ella, y la llevaron y no sabían qué hacer y la metieron en urgencia y ella, 2 años esperando por el bautismo del Espíritu Santo, le vino y se cree que se le va a ir. Entonces no sabían qué hacer, le pusieron un calmante y
Y la fui a visitar y se lo explicamos. Y dice, hombre, el marido, haberlo dicho que eso no era cosa de la iglesia, hombre. La verdad que yo he visto cosas asombrosas, ¿no? Con el bautismo del Espíritu Santo porque yo empecé a orar en 1991 en un campamento. Dios tocó mi vida fuertemente. Fuertemente. Ahí Dios cambió mi vida. Por completo. Porque yo era un creyente, era un poco cristino. Y ese campamento transformó mi vida. Y a partir de entonces, dejé los amigos, dejé todo. Y empecé a orar por mi familia porque tocó tanto mi corazón el Señor. Yo dije, mi familia tiene que ser toda salva. Por parte de mi padre eran todos salvos. Y por parte de mi madre, todos eran católicos. Y nadie conocía al Señor. Y empecé a orar por ellos todos los días, a orar todos los días por sus nombres. Los recitaba para que se entregaran al Señor. Y eso lo hice durante 4 meses y después fui a hablarles de Cristo y por mi madre, por mis hermanas, por mí. Los fuimos poco a poco trayendo y todos se entregaron a Jesucristo, excepto 2 personas nada más, 2 tíos míos. Uno me dijo, no vengas más por aquí con ese rollo, si vienes te vas. Digo, pues ya no vengo más. Pues me fui. Y el otro porque era medio budista, musulmán mezclado, no sé, hacía Ramadán, después se ponía un Buda por allí, yo no sé lo que era el tío. Todavía sigue con ese rollo. Pero recuerdo la conversión de una de mis tías. Fue impresionante porque la llevamos a la iglesia y yo dije, la vamos a llevar a la iglesia y allí que hablan en lengua, que arrancan lengua a la tía Toña y arrancan lengua y venga. Había como una competición de lengua. ¿Usted se acuerda de eso? Porque había competición de lengua, ¿no? Estaba mi tía Lola la Coja, que esa hablaba no sé qué idioma hablaba, árabe o no sé qué hablaba. Hablaba como árabe porque un día me contó mi primo que ella empezó a hablar en árabe o algo y había un moro por allí, vino al final y le preguntó, Urribasiruruturu, y dice ella, ya no te entiendo mi niño. El moro se enfadó porque dice, pero esta mujer acaba de hablar perfectamente mi idioma y ahora no habla nada. Y claro, mis tías eran mucho de competir con las lenguas, ¿no? Arrancaba una con las lenguas, la otra interpretaba, la otra saltaba unas lenguas diferentes. Y aquello era una cosa como una competencia, ¿no? O por lo menos yo en mi infancia lo veía así. Pero yo dije, padre, yo voy a llevar a mi tía Merce, la voy a llevar allí, y ella no sabe nada. Ella cuando vea a mi tía Toña, esa arranca por la puerta para afuera y no viene nunca más. Por favor, que no hablen lengua ese día. Que no haya lengua, eso era imposible, pero yo le estaba pidiendo un imposible al Señor. Que no haya lengua ese día. Y si las hay, por lo menos que haya interpretación, porque si no hay interpretación ya la cosa se complica más todavía. A ver cómo le explico yo. Y fuimos allí, y estaba mi tía Merce allí, y entonces mi tía Toña, parece como que ese día le vinieron todas las lenguas juntas. Y se parecía como que la miraba a ella y todo. Yo dije, ya la fastidió la tía Toña con las lenguas. Y venga, y venga, y venga. Y de repente mi tía Merce empieza a llorar. A llorar. Yo dije, está asustada. Esta tiene un susto. Está asustada y predicaron un sermón, que vaya sermón, eso no era para que no se convirtiera nadie, o sea, el sermón, pero se convirtió mi tía Merce y pasó al frente y se entregó al Señor y estaba llorando y no paraba de llorar y la llamamos a la casa y estaba llorando en la comida, pues la invitamos a comer y seguía llorando y en una de estas que para de llorar yo le voy a explicar, le digo, Merce, te voy a explicar lo de las lenguas. Y dice ella, ¿qué lengua? Le dije, la tía Toña que hablaba una cosa, mojali, libi, ¿tú no lo entendiste? Dice, no. Y vuelve a llorar y dice, Toña no hablaba en lenguas. Yo estaba entendiendo todo lo que ella me decía. Y me estaba hablando algo muy íntimo de mi vida. No se lo puedo contar, pero era algo muy fuerte de su matrimonio y de su casa. Y le dijo el Señor, yo voy a restaurar tu casa y tu matrimonio. Yo creo en el poder de Dios, en el derramar del Espíritu Santo, pero ¿para qué es todo eso?
¿Para qué ese derramar? ¿Para qué, hermano? Porque aquí vemos una vida entregada a Cristo. En estos ejemplos. Un moro que se acerca diciendo, ¿qué fue lo que me dijiste? Sorprendido. Vemos un propósito de evangelización y de discipulado. Para entender este texto hay que mirarlo desde la perspectiva de los judíos, porque es que ellos no aparecen ahí por casualidad. No podemos mirar este texto desde la visión nuestra pentecostal, nuestra visión carismática, porque nosotros no estábamos ahí en ese entonces. Ahí estaban los judíos. Y hay que mirarlo desde su visión. ¿Qué significó para ellos eso? ¿Qué significó para ellos aquello que estaba sucediendo? Y por eso la Escritura nos los menciona y habla de ellos y los narra y dice hasta de qué ciudades venían y de qué lugares. Y para los judíos este derramar del Espíritu Santo tenía un significado diferente. Lo vamos a ver. En Hechos 2 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. Esto es sumamente importante, esta frase, para poder entender este texto. Es sumamente importante, hermanos, porque el único de los discípulos que no era galileo era Judas Iscariote, que era de la ciudad, de la tribu de Judá, y que no estaba allí porque se murió. O sea que todos eran galileos. ¿Y por qué todos eran galileos? ¿Y por qué Dios quiso que fueran todos galileos? Y estos judíos que están aquí dicen, preguntando, ¿no son todos estos galileos sorprendidos? ¿Por qué? Primero porque los judíos detestaban a los galileos. Los detestaban. Lo que pensaban de los galileos es que eran gente pecadora, dice Lucas 13:2. Pensaban que era gente maldita, que no quería saber nada de Dios, dice Juan 7:49. Ellos creían que Dios jamás podía usar a un galileo. Nunca podía usar a un galileo. De hecho, nunca había habido ningún profeta galileo, excepto Jonás, que era nacido en Galilea, pero que fue criado en otro lugar, dice Segunda de Reyes 14:25. Por eso le dijeron los fariseos a Nicodemo en Juan 7:52, respondieron y le dijeron, ¿eres tú Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los judíos nunca habían visto al Espíritu Santo sobre gente así. Nunca. Nunca lo habían visto sobre prostitutas. Nunca habían visto al Espíritu Santo sobre prostitutas, sobre esa, o sea, para que entiendan esto, los gamberros, los delincuentes, la gente marginal, todos esos eran de Galilea. Si alguien robaba algo, iban al barrio de Galilea, a la zona de Galilea, a buscar al ladrón. Y ahí estaban toda esa gente que para ellos era una yusma junta, y el Espíritu Santo sobre ellos. Y ellos estaban flipando, diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y estaban haciéndose una pregunta. Porque al final le preguntaron a Pedro, o a todos, ¿qué haremos? Y ese ¿qué haremos? No era un ¿qué haremos de a ver qué haremos. Era un ¿qué haremos? De estamos metidos en un problema gordo, porque nosotros hemos venido aquí a Jerusalén a buscar la presencia del Señor. Hemos venido a que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros a través de quien tiene que venir, de los reyes, de los profetas y de los sacerdotes. Hemos venido a que el sacerdote salga y derrame el Espíritu sobre nuestra vida y seamos tocados por el Espíritu de Dios. Nosotros nunca hemos visto el derramar sobre gente así.
Y dijeron, ¿qué haremos? Porque el Espíritu no nos ha tocado a nosotros ahí en el templo. Y va y se derrama sobre esta gente aquí en este lugar. Nos hemos quedado fuera. Pasó el tren del avivamiento y nos hemos quedado fuera. La promesa vino del avivamiento y del derramar y nos hemos quedado fuera. ¿Qué haremos? Es la pregunta de gente desesperada. Desesperados por algo que llevan siglos esperando y que no ha venido sobre ellos aunque les ha sido prometido. ¿Qué significaba para los judíos el derramar del Espíritu Santo? Para los judíos significaba la restauración del reino de Dios. La restauración del reino de Dios. Por eso en Hechos 1:6 dice, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra. La restauración del reino de Israel, hermano. ¿Qué significa eso, hermano mío? Cuando una persona abre su corazón a Jesucristo y le entrega la vida, es restaurado el reino de Dios en el corazón de esa persona. Y la restauración del reino de Dios no es otra cosa que el Espíritu Santo dentro de los cuerpos de la gente. Que Dios habitando dentro de las vidas. La restauración del reino de Dios es que las vidas, el enemigo reinando sobre ellas y ahora reina Cristo. El enemigo reinando sobre un grupo y ahora reina Cristo. El enemigo reinando sobre una tierra y ahora reina Cristo. Y no reina sobre esta tierra de Canarias porque nosotros digamos que reine. O porque oremos por Canarias. Reina el día que reine sobre los canarios y sobre la gente que vive aquí en este lugar, hermano mío. Ese día reinará el Señor sobre esta tierra. Por tanto, para ellos, el derramar del Espíritu Santo significaba la propagación, la implantación, el avance y el progreso del reino de Dios en todos los lugares, en todas las instituciones, en todos los sitios, el reino de Dios ahí en ese sitio. Así que ellos están viendo al Espíritu Santo derramarse sobre gente y ellos no son parte. ¿Y qué está pasando aquí? Porque con el deseo de derramar del Espíritu que acaba de caer sobre estos galileos, viene la restauración del reino de Dios. También para los judíos, el derramar del Espíritu Santo significaba hacer la obra, capacidad para hacer la obra. Por eso en Éxodo capítulo 35, versículo del 30 al 35, dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, el Señor ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Oliad, hijo de Ahisabac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte, invención y de bordado de azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Para qué? ¿Para qué toda esta capacidad tan fuerte que trae el Espíritu Santo? Para el levantamiento del templo. Para el levantamiento del templo. Y Cristo dijo que el templo es ahora el cuerpo de la gente que entrega su vida a Jesucristo. Por tanto, el derramar del Espíritu Santo sigue teniendo el mismo propósito, hermano. Capacitar nuestras vidas, nuestros corazones, hermano, y darnos la fuerza y el poder para que el templo de Dios sea edificado y que haya cada vez más templos de Dios y la obra de Dios crezca.
Y se vea levantarse la obra de Dios en las Islas Canarias poderosamente. Y se levante y empiecen a hablar los periódicos y la prensa y oigan que ya no somos minoría, que somos mayoría y aquello se levanta y se levanta y se levanta. ¿Por qué? Porque los creyentes han entendido que el Espíritu Santo viene para evangelizar y discipular. El Espíritu Santo viene para que contemos las maravillas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? 3,000 personas se entregaron a Jesucristo. Pero no se entregaron a Jesucristo como algunos pastores piensan. Que piensan que va a haber un avivamiento, se derrama el Espíritu Santo y la gente empieza a venir por ahí para adentro o por otros lados. En este caso no pasa aquí esto, pero sí en muchos lugares. Por ejemplo, yo conocí un pastor que dijo, no, yo tengo la puerta abierta y la gente si quiere venir, que venga. Y hay gente que está esperando un derramar del Espíritu Santo que viene y que de repente la gente empieza a venir sola por ahí, ¿no? Como poseídos. Nadie les ha dicho dónde tienen que ir, pero están como hipnotizados. Era aquí.